NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso Dios Rico en Misericordia, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. Bien, queridos hermanos y hermanas, llegamos al último día de este curso. Más que curso, que en realidad más que venir a aprender cosas, espero que vengamos a disfrutar contemplando. Nuestra intención con todos estos encuentros que hacemos todos los meses no es tanto que aprendamos cosas con la cabecita, sino que podamos acogerlas en nuestro corazón para que con la gracia de Dios las podamos vivir también, experimentar en nuestra vida cotidiana y de esa manera también vivirla, dejar que esto se haga carne en nosotros, ¿no? Estos días, preparando estos encuentros, ¿no?, me han sido útiles porque he tenido que leer nuevamente esta encíclica tan bonita, Rico en Misericordia, ¿no?, que la había leído hace muchos años, más de 20 años. Luego la volví a leer más o menos por ahí, hace 20 años, pero ya hacía tiempo que no la leía. Y realmente leyéndola me ha ayudado, espero que también a ustedes les esté ayudando, ¿no?, contemplar la misericordia de Dios, ese amor misericordioso que Dios nos ha manifestado, nos ha revelado plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que ayer habrán disfrutado con el Padre Manuel. ¿Han disfrutado o no? ¿Se ha portado bien el Padre Manuel? Muy bien. Pues ahora, ¿ya todos tienen encíclica? A ver, quiero ver las encíclicas. Los seminaristas no tienen encíclica. Pucha, esto se me un desastre. Todavía faltan. ¿Todavía están vendiendo o ya no? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó otra vez? Uy, Dios mío, se han traído más ayer. Lo que pasa es que no habían en Arequipa. Tuvieron que sacar copias, me han dicho, ¿no? Han pirateado. Bueno, espero que el Vaticano nos perdone. Muy bien. Entonces, vamos ahora al capítulo 6, es decir, ya entramos en la parte final de nuestra encíclica, que lo veremos la primera parte de esta noche, y después en la segunda parte veremos algo sobre todo lo que ha venido diciendo el Papa Francisco sobre la misericordia, ¿no? O sea, hoy día tenemos un solo tema, pero lo veremos desde la encíclica y desde el Papa Francisco, y el tema es la misericordia de Dios en la misión de la Iglesia en el mundo actual. El lema de este año jubilar ya sabemos que es misericordioso como el Padre, ¿no es así? Ese es el lema, ¿no? Y ese lema encierra en sí mismo el objetivo final de este jubileo extraordinario de la misericordia. El Papa nos ha convocado a este jubileo para que saliendo del jubileo, ojalá que pueda ser así, saliendo del jubileo, nosotros también tengamos un corazón misericordioso como el Padre, ¿no? Y para poder alcanzar eso, aunque sea un poquitito, ¿no es cierto?, necesitamos primero que nada nosotros acogernos a la misericordia de Dios. ¿Es así? Es así, ¿no? ¿Saben eso o no saben? ¿Y por qué no me responden? No saben. Miren que se lo dije el otro día también, ¿eh? También se lo dije cuando estábamos preparando el jubileo de la misericordia. No nos olvidemos de esto. Esta es la finalidad. Tenemos que hacer nuestro examen de conciencia cada día sobre esto. ¿Cuánto me he acogido yo hoy a la misericordia de Dios? ¿Cuánto he visto hoy la misericordia de Dios en mi vida? Ese examen de conciencia en la noche, antes de dormir. ¿Cuánta misericordia de Dios he experimentado hoy día? A ver, ¿dónde está la misericordia de Dios conmigo? Desde tempranito en la mañana, que me ha permitido levantarme temprano, con salud y gozo, al clarear del nuevo día. Dios me ha concedido dormir en una camita. Me ha concedido despertarme otra vez. Me podía haber dado un infarto y quedarme frío anoche. Me da un nuevo día de vida para encontrarme con Él. ¡Cuánta misericordia! Cuánta misericordia de Dios que me ha dado las fuerzas para poder llevar adelante hoy día mi casa, mi familia, como padre de familia, como madre de familia,
Me ha permitido Dios ir a clases, estudiar, aprender cosas nuevas. ¡Cuánta misericordia! Y esta mañana, puchicana, que hice algo malo, a lo mejor no tuve paciencia con mi esposo, con mi esposa. ¡Cuánta misericordia de Dios que en Cristo me ha perdonado ese pecado! Esa dureza de mi corazón, ese orgullo que tengo, que me supera. ¡Cuánta misericordia! Sí, a lo largo del día vamos examinando nuestra jornada y vamos viendo la misericordia de Dios para con nosotros. Y en esa medida también entonces va brotando en nuestro corazón. ¿Y cómo ha brotado en mi corazón hoy día la misericordia? Cuando mi esposo se levantó de mal genio y me dijo alguna barbaridad, ¿qué hice yo? Le respondí más fuerte, le alcé la voz, le devolví el mal con el mal, o acogí, le comprendí, fui misericordioso con él, con ella, le comprendí que a lo mejor estaba tenso, con problemas en el trabajo, o estaba cansado, o viceversa, ¿no? Cansado, cansada, ¿me entienden, no? Cómo está hoy día en la oficina, en el trabajo, cómo me he portado con mis compañeros de trabajo, he sido misericordioso con la gente necesitada, he tenido una palabra de aliento a uno que lo he visto triste, en fin, ¿ven? Cómo ha ido brotando en mi corazón las dos finalidades del año de la misericordia. Porque si no pasa el año de la misericordia y también ya pasa la misericordia, ¿me entienden? No se trata de que pase, se trata de que lo podamos interiorizar y pedimos, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame, Señor, que hoy día he faltado a la misericordia en este momento, en este otro. Ayúdame para poder ser misericordioso como tú. Esa es la oración de cada día este año. Señor, concédeme un corazón misericordioso como el tuyo. Fíjense qué bonito, una ejaculatoria muy bonita. Concédeme un corazón misericordioso, dame un corazón semejante al tuyo, que pueda ser misericordioso con los demás. Ahora vamos a ver la belleza de la misericordia desde otra perspectiva. Muy bien, entonces entramos en el capítulo 6, que tiene por título, inspirado por supuesto en el Magnificat, este canto que todos conocemos, el canto de la Virgen María, ¿no es cierto? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación, la poquedad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Esa es la Virgen María y esos somos los cristianos. Dios ha hecho grandes cosas en mí, por mí, para mí. Su nombre es santo y su misericordia. Fíjense, la Virgen María proclama la misericordia del Señor. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Ven? Ese es el título del capítulo 6. Misericordia de generación en generación. Y el Papa Juan Pablo II, si así alguno lo ha leído, lo recordamos, si no, se los cuento a los que no lo han leído. Y el Papa Juan Pablo II lo primero que hace es presentarnos la imagen de nuestra generación. Y uno dirá, pero monseñor, esa es la generación de hace 40 años. Efectivamente, leyendo este capítulo, impresionante, se ve esa mirada larga del Papa a la distancia, que ya la había tenido antes el Concilio Vaticano II, que manifiesta su preocupación por las cosas que ya estaban sucediendo, pero sobre todo esa es la sabiduría de la Iglesia, eso es el don de la profecía, que la Iglesia vea futuro, no porque tiene una bola de cristal, no es brujería, no es magia, sino tiene discernimiento, es otra cosa, que es producto de la asistencia del Espíritu Santo. La Iglesia, el cristiano tiene un discernimiento que a partir de los signos de los tiempos, ocultando la historia, la Iglesia ve lo que se viene, porque tiene discernimiento. Y de hecho ya el Concilio Vaticano II había llamado la atención, sobre todo a través de la Constitución Gaudium et Spes, que ya la vimos en un curso hace 2 años, a través de la Constitución Gaudium et Spes, el Vaticano II llama la atención, cuidado con la situación por la que está atravesando el mundo, cuidado con lo que se nos viene. Y Juan Pablo II
él entra en el año 78, 13 años después del Vaticano II, cuando ya varias de las cosas que el Vaticano había, digamos así, predicho, se estaban dando, y entonces el panorama se veía todavía, digamos así, más peligroso, más peligroso. Y por eso el Papa empieza diciendo esto, fíjense ustedes, empieza diciendo, estamos terminando la década del 70, ¿no es cierto? ¿Del 70? Empezando el 80, ya no me acuerdo. En el 80, ¿no? Sí, 80. Sí, el 30 de noviembre. O sea, empezando la década del 80, fíjense, hace 36 años. Y el Papa dice esto, que yo lo había anticipado al Concilio Vaticano II, ¿no? El Papa dice, ciertamente tenemos muchas razones para alegrarnos. Muchas razones para alegrarnos. ¿Por qué? Porque ciertamente vemos, por ejemplo, dice el Papa, que en el siglo XX, después de las catástrofes terribles, de las 2 guerras mundiales, después de lo terrible del Holocausto, ¿no? Toda esa masacre, esa masacre del Holocausto nazi, de Hitler, etcétera, etcétera, y después de tantas aberraciones que se han cometido por los hombres en la primera mitad del siglo XX, etcétera, vemos que ha despertado en la humanidad, pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pensemos en la creación de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Papa, ha surgido dentro del hombre como un deseo de unidad. No queremos más guerras. Las guerras nos destruyen mutuamente. No queremos más guerras. Dice el Papa, ha visto derrumbarse, fíjense, ha visto derrumbarse o atenuarse los obstáculos y las distancias que separan hombres y naciones por un sentido acrecentado de lo universal, la universalidad. Queremos vivir en paz, queremos el bien común. Ha surgido, dice el Papa también, entre las mismas naciones un deseo de solidaridad. Ya naciones de lo que entonces se llamaba el primer mundo se daban cuenta que no podían permanecer indiferentes ante las limitaciones, sobre todo materiales y económicas, de los países que entonces se llamaban del tercer mundo, ¿no? Y entonces empiezan una serie de ayudas solidarias que vienen fundamentalmente primero de Europa, hacia América del Sur, hacia el África, etcétera. Todo esto surge en la posguerra, ¿no? En la posguerra. Entonces son unos signos positivos, dice el Papa, vemos unos signos positivos. También dicen los jóvenes de hoy día, que ya en esa época eran jóvenes, hoy día ya no somos tan jóvenes, ¿no? En esa época éramos jóvenes, ¿no? Los jóvenes de hoy día saben que los progresos de la ciencia y de la técnica en el año 80, estamos hablando en el año 80, se inventaba recién el fax. ¿Saben lo que es el fax o no? Impresionante. Cuando se inventó el fax yo no lo podía creer. Lo decimos para los jóvenes, no conocen lo que es el fax, los jóvenes solamente conocen el WhatsApp y esas cosas, ¿no? Le contamos a los jóvenes que no saben. Fue una máquina que se inventó, en virtud de la cual lo que antes se podía demorar un mes en llegar al otro lado, una carta que mandabas al África se demoraba un mes, y con el fax la carta estaba en África en menos de un minuto. La metías aquí en una máquina que se llama fax, ¿no? Iba pasando, ¿se acuerdan? Sí. Y mientras pasaba por aquí la máquina, la hoja de papel, curiosamente, una fotocopia de esa hoja salía en el África. Impresionante, claro, ustedes dirían, señores, usted está loco, esa cosa tan vieja. Pero ¿por qué se los digo? Porque antes del fax, ¿qué existía? ¿Quién se acuerda? Después, entre el telégrafo y el fax, estaba el telex. Y el telex era una máquina enorme. Juan, ¿te acuerdas de eso? Una máquina enorme, el telex, una máquina enorme. Y entonces, ¿pero en qué consistía el telex? Tú escribías en la máquina aquí y salía en el otro lado, ¿no? Pero se demoraba una eternidad. Y tenías que esperar otra eternidad hasta que te respondiera. Impresionante, ¿no? Y de pronto se inventa el fax, ¿no? Claro, fíjense ustedes. ¿Quién iba a decirnos que ahora, ¿no? En menos de un segundo, está todo en el momento que escribes la letra y está en el otro lado, el WhatsApp y esas cosas, y no solamente eso, fotos, bueno, muy bien. Pero entonces ya decía el Papa, los jóvenes de hoy día
saben que los progresos de la ciencia y de la técnica son capaces de aportar no solo nuevos bienes materiales, sino también una participación más amplia en el conocimiento. Y eso lo ponemos, y hoy día, imagínense, con el Internet, con el Wikipedia, no sé qué tantas cosas, todo está. Los documentos de la iglesia, todos estos documentos los tienes todos en tu casa. Entras a la computadora, en Internet, ¿no es cierto? Vas al Vaticano, la página web del Vaticano, están todos los documentos. Impresionante, ¿no? Todo al alcance de un clic, ¿no es cierto? Y el Papa habla del desarrollo de la informática, las nuevas técnicas de la comunicación. Estamos en la década del 80, nuevas formas de comunicación, no solamente de comunicación oral, también de comunicación aérea, terrestre. Los trenes empiezan a ir más rápido, hoy día hay trenes que van a 500 kilómetros por hora, impresionante, ¿no? ¿Cuánto va el AVE? ¿Sabe, Juan, cuánto va el AVE? No? 600 kilómetros por hora, un trencito de nada que une, por ejemplo, Madrid con Barcelona, me imagino, el AVE. Madrid con Barcelona, ¿en cuánto tiempo? 2 horas, 3 horas, un poquito más, ¿no? Bien, impresionante. Lo que antes se hacía en 6 o 8 horas, impresionante. Pues todo eso, aquí también los candidatos prometen hacer trenes, pero hasta ahora no hacen ni siquiera un chechicar, ¿no? Pero bueno, esperemos un patinete a ver si nos hace para ir más rápido. Bueno, paciencia, ¿no? Las nuevas técnicas de la comunicación, las adquisiciones de las ciencias médicas, biológicas, etcétera, etcétera, la misma psicología, todo esto, sin duda, dice el Papa, son buenas señales. Estamos avanzando en todo este campo. Sin embargo, dice el Papa, al mismo tiempo existen dificultades que se manifiestan en todo crecimiento. Y el hombre, sintetizo, se encuentra también temeroso, porque sabe muy bien que todo esto le puede servir para su propio bien, pero también le puede servir para su propio mal. También el hombre sabe que dentro de él, dice el Papa, está la posibilidad de administrar mal todos estos adelantos. Y fíjense, si lo dicen en el 78, ¿cuánto más hoy día? Impresionante, ¿no? ¿Cuánto más hoy día? Con la manipulación genética, pensemos en tantas cosas, ¿no? Entonces el hombre hoy día sabe que todo esto lo puede usar para su bien, ¿no? En esa época la bomba atómica, hoy día son todas el armamento nuclear y cosas mucho más que sería ya muy largo explicar y que además la verdad no los podría explicar tan bien como los, ¿no? Pero imagínense hoy día la posibilidad de arrasar con una población entera, simplemente soltando un polvito de nada, ¿no? Y matas a todo el mundo, una cosa impresionante. Pues bien, por ello dice el Papa, fíjense, el hombre siente en sí mismo la división, una división interna. Esta es la realidad del hombre, nunca nos olvidemos de esto. Esta es la realidad del hombre. Si no tenemos claro eso, que el hombre dentro de sí tiene esta división, es antropología, ¿no? Cristiana, sí. Tenemos que ser conscientes de la realidad del hombre. Entonces siente esta división que tan graves discordias provoca en la sociedad. Por eso, dice el Papa, tenemos que ser conscientes de que hay una serie de aspectos de fuentes de la inquietud, le llama él, ¿no? Asuntos que sin duda nos inquietan. Por un lado, no obstante todas esas declaraciones universales de derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces todavía no se termina de poner al hombre por encima de las cosas. Hay una corriente, dice el Papa, que va entrando cada vez con más fuerza y que en nuestros días es una corriente que está terminando de invadir el mundo y que ya por entonces comenzaba, ¿no es cierto?, una corriente materialista que está poniendo a las cosas por encima de las personas, fíjense ustedes, y que hoy día aquí, hoy ya en el siglo XXI, es la causa de tanta destrucción, de tanto daño. El otro día creo que les contaba esto, perdónenme si repito, que como hablo en un sitio y en otro ya no me acuerdo lo que digo en cada sitio, pero creo que les decía el otro día lo de la encuesta esta de los jóvenes con respecto a las familias, se los contaba usted el día lunes, se los contaba a ustedes, ¿no? Eso, ¿no? O sea, tantos jóvenes abandonados, tantos niños abandonados de sus padres, ¿no? Porque los papás creen que lo mejor que pueden hacer por el hijo es trabajar los dos, incluidas horas extras, para poder pagar el colegio, no sé qué colegio, ¿me entiende? El colegio tal, el colegio cual, darle el último celular, etcétera, etcétera. Y el niño no le interesa el colegio tal o cual, el niño lo que quiere es el amor de sus padres, la presencia de sus padres en la casa, ¿no?
Pero luego, cuántas discordias por temas de dinero, cuánto egoísmo, cuánta codicia, la explotación del hombre por el hombre, etcétera, 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 ¿no? Impresionante. Entonces, a pesar, dice el Papa, de todas esas declaraciones sobre los derechos del hombre, en realidad no terminamos de descubrir la verdad sobre el hombre, que no es solo materia, sino que también es espíritu. Es más, es una unidad, no son dos cosas así sobrepuestas, es una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Y entonces nos estamos quedando solamente en la parte material y no estamos promoviendo los aspectos, digamos así, más profundos. Por eso, dice, el Papa sigue diciendo, el Papa Juan Pablo II, el hombre tiene miedo de ser víctima de una opresión que termine privándolo de su libertad. Fíjense, incluso de la posibilidad de manifestar la verdad de la que está convencido. Miedo a poder vivir su fe de un modo público, 1980. Hoy día, queridos hermanos y hermanas, no sé si ustedes saben, ya hay países, escuchen, en que un sacerdote en la misa o en un encuentro así como este, no puede decir que los actos homosexuales son pecado, o van contra la ley natural. ¿Por qué? Porque le llega la notificación del juez. Usted ha dicho en la misa de ayer que los actos no sé qué son pecado. Como lo vuelva, esta es una primera amonestación, como lo vuelva a repetir, 3 meses de cárcel. Impresionante, sí, impresionante. Otra cosa que creo que les conté, un video que lo he visto yo, un matrimonio, padre de familia, cuentan su historia en un estado en el norte de América, ¿no? Cuentan su experiencia. Y salen ahí en el video con 2 hijitos chiquitos. Y uno de ellos le tocaba ahí en el grado de su colegio educación sexual, ¿no es cierto? Y entonces el niño le cuenta al papá lo que están viendo en el colegio. El papá dice, pero eso es un desastre, ¿no? A mi niño que le está diciendo esas cosas, que son falsas y que además le están haciendo daño. El niño es muy pequeño para tener educación sexual. Bueno, la educación sexual me corresponde a mí como padre, no le corresponde al colegio. Cuidado con esto, los padres de familia. La educación sexual, el colegio la puede dar en forma supletoria en colaboración con los padres y bajo la supervisión de los padres. Te corresponde a ti como padre de familia educar a tu hijo en la sexualidad, que no es solamente educarla, enseñarle cómo se hace el acto genital y cómo hay que cuidarse para no tener hijos, que es en lo que consiste la educación sexual en tantos colegios, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que voy. Entonces, este señor le dice al hijito, bueno hijito, tú mañana toca este curso, no vas a ir. Entonces no lo manda, ¿no? Le llega una notificación de la dirección del colegio, su hijo ha faltado ayer, sí, dice, efectivamente, y a partir de ahora a este curso mi hijo no va a ir. No va a ir mi hijo porque usted le está enseñando cosas que no responden a mi fe y a mi moral. Yo soy católico y no responde a mi fe y a mi moral. Así que mi hijo, yo tengo patria potestad sobre él, tengo el derecho de transmitirle mis valores, etcétera. Entonces mi hijo no viene. No, que es obligatorio, que no. Al final, se las hago breve, terminan denunciando. El colegio denuncia al papá. Citan al papá, a la comisaría, al juez, a quien sea, y le dice, señor, usted tiene que mandar a su hijo a clases. Dice, no, de ninguna manera. Como no lo mande, va a terminar usted preso. Y efectivamente el papá termina preso, en la cárcel. Impresionante. Por unas semanas, lo que sea. Sale de la cárcel bajo caución, o sea, ¿no? Tiene que pagar una cantidad de dinero para que lo dejen salir. Impresionante, es histórico. Tú imagínate que te metan a la cárcel a ti porque no mandas a tu hijo a esas clases. Impresionante. Y entonces, ¿no? Sale a la cárcel y dice, pero mi hijo no va a ir a esa clase. Entonces, bueno, como reincida, usted vuelve a la cárcel y a su hijo se lo quitamos. Ni siquiera lo dejamos con la mamá. Nos lo llevamos nosotros a una, ¿cómo se dice? Orfanatorio, esas cosas. Impresionante. Fíjense ustedes, o sea, hasta qué punto ya se va perdiendo a nivel mundial. Esto pasa en varios países del mundo, he puesto un estado en Norteamérica, pero hay otros, ¿no? O sea que ya ni siquiera se respeta la patria potestad de los padres.
Y de hecho ya no se puede decir nada porque ya nos llaman intolerantes, ¿me entienden? ¿No? Y cada vez que se quiere es recluir la fe a la esfera de lo privado. Tú en tu casa, en tu cuarto, puedes rezar lo que quieras, pero ya en los colegios ya no pueden haber crucifijos, en los colegios públicos, etcétera, 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 porque atentas contra la sensibilidad de otra gente que no cree más. Impresionante. Entonces, fíjese, el Papa ya dice esto hace 36 años, ¿no? El hombre tiene este miedo de que se le prive de la libertad interior, de que se le prive la posibilidad de manifestar su fe, que se le prive la facultad de obedecer a su conciencia. La objeción de conciencia de los médicos ante el aborto es un derecho que ha sido conculcado ya en muchos países. Un médico está obligado, si trabaja para el Estado, a practicar el aborto, y como no lo practique, lo echan del trabajo. Impresionante. No puede hacer objeción de conciencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esa posibilidad de autodestrucción con una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Pero dice el Papa, es muy interesante, al mismo tiempo todo esto se desarrolla, en la medida en que esto se desarrolla también se va desarrollando dentro del hombre una especie de remordimiento, o sea, hay algo que en el fondo al hombre no le termina de satisfacer. Su vida, esta vida materialista, esta vida hedonista, esta vida así no le termina de satisfacer, hay algo que falta. Entonces ahí es donde dice el Papa, ahí es donde entra la iglesia, es ahí donde entra la iglesia. Un mundo cada vez más frío, el otro día recordábamos esto, un mundo donde la palabra misericordia ni siquiera se quiere usar, la palabra misericordia ya ni siquiera se usa, es un mundo que se le ha endurecido el corazón, se le ha endurecido el corazón, es un mundo que clama justicia, pero una justicia humana, la justicia del ojo por ojo, diente por diente. O sea, es un mundo, fíjense ustedes, que ha retrocedido ¿cuántos siglos? Ha habido un retroceso, una involución. Lo que está pasando ahora en el mundo, que todas estas gentes que promueven estas cosas se sienten que son los que están a la moda, y tantas veces tú también crees que ellos están a la moda y que tú eres un retrasado, y entonces a tu hijo lo tienes que dejar porque no puede permitir que tu hijo sea un retrasado como tú. Tenemos complejos, hay complejos. Pensamos que eso es, no, todo eso es involución, todo eso es involución, está involucionando. El aborto se practicaba, acuérdense de Esparta, Atenas, todas esas cosas que hemos estudiado, el matar a los niños con síndrome de Down, todo eso es antiquísimo, todo eso ya se había superado. Ya habíamos llegado a un nivel de civilización. Hoy día se está involucionando, el hombre está, claro, es así, porque se ha alejado de Dios. El hombre, en la medida que se aleja de Dios, va retrocediendo, no hay otra manera. Si Dios es el agente de progreso en el mundo, sin Dios no hay progreso, sin Dios solamente hay retroceso, animalización del hombre, fíjense ustedes, impresionante. Pues bueno, entonces, esta es la realidad, dice el Papa, ¿no? Una sociedad de corazón duro, una sociedad donde el que la hace la paga, una sociedad, fíjense ustedes una cosa, no sé si están siguiendo, no es por hacer política, ¿no? Sino porque tenemos que ver el mundo donde vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Voy a hacer no sé cuántas cárceles, ¿no? ¿Han seguido la campaña? Lean los ofrecimientos de los candidatos. Vamos a construir 40 cárceles. Y vamos a hacer unas cárceles por encima de los 4.000 metros de altura para los presos más peligrosos, ¿no? El otro dice, y yo voy a poner la pena de muerte. Y el otro, yo le voy a cortar los genitales al que viola. O sea, cada ver quién da más. ¿Quién da más, me entiende? En la venganza. ¿Quién da más en la venganza? Y se le llama justicia. Y se le llama justicia, ¿no? Y esto no es justicia. La justicia, para ser real, tiene que buscar otra cosa. No tiene que buscar descartar al injusto. No es esa la justicia. La verdadera justicia. Interesante. Por eso el Papa dice, sí, ¿basta la justicia? Se pregunta el Papa. Primero, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De esta justicia vindicativa, de vendetta, de venganza?
El que la hace la paga. Eso no es justicia. La justicia es otra cosa. La justicia siempre busca o debe buscar la rehabilitación de aquel que ha roto el equilibrio en el mundo. Siempre buscar la rehabilitación, buscar la conversión, el cambio del reo, etcétera, etcétera. Pues muy bien, entonces, por eso justamente hace 2 días, no sé si ya lo han visto en los medios, la Conferencia Episcopal Peruana ha sacado un mensaje diciendo ya desde hace mucho tiempo que la Iglesia está en contra de la pena de muerte. ¿Por qué en contra de la pena de muerte? Porque ya hoy día hay medios que hacen innecesaria la pena de muerte. Hacen totalmente innecesaria, tal vez en algún momento de la historia, por la peligrosidad del individuo y porque no se tenían los medios suficientes, en casos ya límites, ¿no?, para mantenerlo aislado, pues en algún momento la Iglesia dijo, bueno, la sociedad, si no tiene otra manera, se tolera, ¿no? Porque eso en algún momento la Iglesia lo ha tolerado como una cosa extrema, en otras circunstancias, no en las actuales. Ya Juan Pablo II lo dijo hace un montón de años, el Papa Francisco lo acaba de volver a decir. O sea, hoy día ya no es necesario llegar a ese extremo, porque tenemos otros medios para protegernos, para proteger a la sociedad de, digamos así, un criminal en serie o hay otros medios, ¿no? Y ahora el Papa Francisco además decía, aparte que para cometer este tipo de delitos ya tan graves, el Papa Francisco decía hace poco, una persona tiene que estar mal de la cabeza, ¿no? Y entonces ni siquiera estamos seguros que esa persona pueda ser responsable de sus actos. Y no vaya a ser que empecemos a matar a todos los locos. ¿Qué culpa tienen los locos de estar locos, no? Lógico, ¿no? Te vuelves loco y te matamos. ¿Te gustaría? No. Pues bien, entonces, dice así, dice el Papa, pues la Iglesia naturalmente no es indiferente ante esta situación del hombre. Comparte su deseo de justicia, su deseo de vivir en paz, etcétera, etcétera, y comparte también sus miedos, sus sufrimientos, También comparte, o sea, se hace solidario con el hombre de hoy día. Y justamente por eso, el Papa dice esto, la Iglesia comparte la inquietud de tantos hombres contemporáneos. Y justamente por eso ya dedica el siguiente capítulo, capítulo 7, a plantear la misericordia como un eje fundamental en la misión de la Iglesia. El hombre de hoy, un hombre duro, un hombre que en sus relaciones cotidianas no encuentra misericordia, un hombre que no sabe ejercitarse en la misericordia porque nadie ha sido misericordioso con él. Entonces, nosotros como Iglesia, nuestra misión, la finalidad de la misión de la Iglesia, ¿cuál es? Es salvar a la humanidad, llevar al hombre al encuentro con Cristo para que se pueda convertir y pueda salvarse y pueda comenzar a disfrutar en este mundo de la alegría de ser hijo de Dios y de la vida divina, como tantas veces lo hemos dicho. Entonces, por eso, dice el Papa, es fundamental, siempre, la Iglesia siempre ha sido maestra de misericordia, siempre, pero de manera especial en estos inicios, digamos así, decía el Papa ya, ante el advenimiento del tercer milenio, nosotros podemos decir en los inicios del tercer milenio, hoy es más que nunca necesario, urgente, que la Iglesia sea un instrumento de la misericordia de Dios, que llevemos un poco de misericordia a este mundo que sufre por la dureza de su propio corazón, a este mundo que sufre por su deshumanización. Esta es la realidad. Y esto tenemos que verlo cada uno en nuestras casas, en tu familia, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en la política, en todo, en el deporte, en todo. ¿Me entiende? El equipo de fútbol gana, todos aplausos, se emborrachan todos felices, llevan todos al aeropuerto a recibir a la selección peruana, porque ha ganado a Bolivia. Sin los bolivianos estaríamos siempre fritos, Los únicos que los ganamos son los pobres bolivianos. Si no fuera por la generosa participación de los bolivianos, siempre estaríamos últimos. Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Pero luego viene el siguiente partido, pierden, ¡buah! Todo el mundo criticando al director técnico, al otro que es un sinvergüenza, que es un vendido, que es un traficante. Impresionante. O
¿Se han dado cuenta de eso, no? Entra a las redes. ¿Han entrado a las redes o no han entrado a las redes? Impresionante. Yo jamás en mi vida había entrado a las redes. Hasta ahora que pasó esto, que lo que dije en la catedral el día del domingo de la resurrección. Y entonces alguien me dice, Monseñor, están hablando de ti en todas las redes. Ni siquiera sé lo que son las redes. Entonces tuve que averiguar, ¿no? Y empecé a entrar. Impresionante. ¿No? ¿Lo han visto o no? Impresionante, impresionante. Este obispo, hijo de P, no sé qué de su madre. Oye, todos insultos. Nadie dice, oye, que mira, que no, que te has equivocado, que, ¿me entiendes, no? Cuidado, que el documento tal dice tal cosa, que el otro documento... No, 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 todos son insultos. Impresionante. Todos. Y entonces otro dice, no, porque el obispo tiene derecho, cállate, tal por cual. Impresionante. Y tú serás una marica. O sea, por todo. Digo, por amor de Dios. Ese es el mundo. Increíble. Increíble. No vamos a hablar, porque yo el otro día lo pasamos un poquito, pero bueno. O sea, ¿cuántos matrimonios se rompen por quítame estas pajas? O sea, ¿cuántas relaciones familiares se deterioran y terminan los matrimonios dividiéndose el esposo y la esposa por nada, porque no se sabe perdonar, no se sabe hablar, no se sabe comunicar, las cárceles llenas, por eso mismo, porque no hay ni siquiera la verdadera justicia, ¿no es cierto? Y entonces dice el Papa, nosotros como iglesia estamos llamados a humanizar el mundo, ¿y cómo se humaniza el mundo? Haciendo presente, no solo con nuestras palabras, sino nuestras actitudes, en nuestras relaciones cotidianas, haciendo presente esa misericordia de Dios que la experimentamos nosotros, como ayer lo han recordado con el Padre Manuel, ¿no es cierto? En ese Padre que nos acoge cuando nosotros, como el Hijo pródigo, reconocemos nuestros pecados y nos entregamos en sus brazos. Este Padre que no nos rechaza, nunca. Cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nunca nos ha rechazado. Es más, ni siquiera ha esperado que volvamos. Esto lo habrán visto ayer con el Padre Manuel. Él ha venido a nuestro encuentro. Él ha venido a nuestro encuentro. Es Él el que ha venido a nuestro encuentro. Viene siempre y ha venido de ya un modo pleno y definitivo. ¿Cuándo? A ver, ¿quién me responde, Manuel? ¿En quién ha venido Dios? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo ha venido a Él a buscarnos. Como un Padre misericordioso ha salido al encuentro del hombre caído, como ese buen samaritano, que no ha dejado al hombre tirado aquí en el mundo en sus pecados, en nuestros egoísmos, en toda nuestra barbaridad, que somos muchas veces bárbaros. Sino que Él ha salido a nuestro encuentro, ha venido a hacernos presentes. Jesucristo, esa misericordia de Dios, y dice el Papa, y eso es lo que está a nuestro alcance. Por eso el Papa, antes de entrar, digamos así, en la misión nuestra ad extra de la Iglesia, dice, por eso es tan importante que nosotros que estamos dentro, los cristianos, dice el Papa, es tan importante que recurramos a los sacramentos, y de manera especial al sacramento de la penitencia. Es tan importante, dice el Papa, porque es ahí, en la confesión de nuestros pecados, donde experimentamos el perdón de Dios. Que hemos cometido pecados, pero claro, también el Papa dice eso, ¿no? Yo se lo decía a ustedes el otro día, en este capítulo lo pone el Papa, para poder experimentar este perdón de Dios, primero se tiene que dar la conversión. ¿Y en qué consiste la conversión? La conversión parte ¿de qué? De reconocerme pecador, ¿no es cierto? Si no nos reconocemos pecadores, por eso es tan importante la lección divina. Por eso es tan importante, de ser sinceros con nosotros mismos. Porque si no, nosotros creemos que no tenemos pecados. El hombre es capaz de engañarse de una manera impresionante. Y puedes tú llegar a creer que tú no tienes pecados, que todos los pecados los tiene tu marido. Ya les he contado eso, ¿no? Les he contado, ¿no? Yo siempre cuento 2 anécdotas serias, verdaderas, ¿no? Esta señora que se va a confesar, ¿no es cierto? Y dice, padre, vengo a confesar. Bueno, hijita, ¿qué pecado es? Bueno, la verdad, padre, quiero decirle que me resulta muy difícil vivir por mi esposo. Porque mi esposo es un sinvergüenza. No hace más que gritarme. Se tira toda la plata. Se va a chupar con sus amigos. Nunca me quiere. No se preocupa de sus hijos. Empieza y luego, bueno, señora, ¿algo más? No, nada más.
¿Puede llamar a su esposo? ¿Puede traer a su esposo? Mi esposo no, si él ni siquiera viene a misa. No, pero no está. No, ¿para qué lo quiere? Para darle la absolución, porque usted me ha confesado sus pecados, no los de usted. ¿Eh? Impresionante, ¿no? Sí, a ver, pensemos cuántas veces confesamos pecados ajenos, ¿no? O viceversa también. Y luego otra anécdota, les digo que me pasó a mí, impresionante. En el año 96, 97, 98, por ahí. Un sacerdote me invita en Italia, y estaba estudiando, imagino, tenía que estar en Italia, sí, seguramente por cuestión de estudios, y me invita a... O sea, me pide si lo podía llevar en Semana Santa a su parroquia, un pueblito en el sur de Italia. Y entonces, le digo, sí, cómo no. Entonces, llego, tenía clases hasta el miércoles, le digo, el jueves tempranito me voy. Por supuesto, llegué el jueves a las 12 del día o a las 11, no me dio ni un café, me dice, al confesionario porque hay un montón de gente, lógico, Semana Santa. Y me senté en el confesionario y había una cola de gente. Pasa la primera señora, ¿no? Sí, no sé qué, me dice, dificilísimo porque era medio dialecto, ¿no? En Italia, pero bueno. Entonces, bueno, hermana, ¿qué pecados tienes? No, padre, yo no tengo pecados. Le digo, bueno, ¿quién como usted? Le digo, ¿no? Pero claro, ya comprendo que no tiene pecados mortales, ¿no? Pero claro, algunas veces seguramente algún pecado, no, ni pecado venial tampoco. Bueno, sí, a través de alguna falta, alguna vez que se nos va la paciencia. No, yo soy sumamente paciente. Bueno, a lo mejor algún juicio contra su esposo. No, mi esposo no. ¿Cómo voy a tener yo juicio contra mi esposo, contra nadie? Bueno, la nuera, que por ahí es más fácil cogerla, ¿no? No, dice, no, mi nuera no, la verdad que deja mucho que desear la chica, pero al final, bueno, hay que ser comprensivo. Sí, que ninguno, ¿no? Y le digo, bueno, hermana, pues ánimo, Dios te perdona, ¿no? En el nombre del Padre, ¡pum! Ya. Y la siguiente, la misma historia. Y la otra, la misma. Y luego un señor, lo mismo. Así que un momento, después de 10, 12, a uno le digo, bueno, pues si no tienes pecados, ¿por qué te vienes a confesar? ¿No? Ya no aguantaba yo, pues no digo, pues este pueblo más raro, ¿no? Y solo me dice, padre, porque el mandamiento de la Madre Iglesia dice confesarse una vez al año en Pascua Florida, y si no me confieso peco, y yo nunca peco, así que tengo que venir a confesar. Impresionante. Histórico. Gente linda, un pueblo precioso. No había ni un solo pecado. Impresionante. ¿Y cuántas veces nos puede pasar eso a nosotros, hermanos? Que pensamos que no Entonces, si pensamos que no tenemos pecados, entonces no se puede dar en nosotros el proceso de conversión, que es el único capaz de permitirnos experimentar la misericordia de Dios. ¿Ya? Yo no sé si ustedes tienen pecados, yo la verdad ya no puedo con los míos. Ya no puedo con los míos. Leyendo esto me ha deprimido. Leyendo esta encíclica, Dios mío, qué pobre hombre que soy. Qué pobre hombre, ¿no? ¿Cuánto necesito de la misericordia? ¿Ven? Entonces, qué importante esto, el reconocer nuestros pecados, porque es ahí donde nosotros, dice el Papa, fíjense, podemos experimentar la infinita y pronta fuerza del perdón de Dios. Y el experimentar esa infinita y pronta fuerza del perdón de Dios es lo que a nosotros, dice el Papa, nos regenera, o sea, nos transforma por dentro, experimentar esa infinita misericordia de Dios a partir del reconocimiento del perdón de nuestros pecados. Uno, y el segundo, dice el Papa, el segundo sacramento, muy importante, dice el Papa, el segundo sacramento es la Eucaristía. Porque en esa Eucaristía nosotros vivimos, lo veremos después con el Papa Francisco, nosotros vivimos ese misterio pascual, del cual ayer el Padre Manuel tiene que haber hablado muy bonito seguramente, pero lo vivimos en nuestra propia carne. Participamos en ese misterio pascual de Cristo por la fuerza del sacramento. Experimentamos esa victoria de Jesucristo sobre el mal en nosotros. ¿No? El Papa Benedicto XVI lo decía muy bonito, ¿no? El Papa Benedicto XVI es un hombre que yo creo que es un gran santo que algún día la historia reconocerá. Un hombre que ha sido muy mal entendido, muy incomprendido, un hombre que ha sido maltratado desde el primer instante que fue elegido Papa y antes como prefecto de la doctrina de la fe. Y decía el Papa, que es tan lindo este Papa, tan sencillo, el Papa Benedicto, y decía así, cuando vemos alrededor nuestro, nos quedamos espantados de los pecados de la humanidad, decía el Papa, ¿no? Alrededor nuestro vemos eso, asesinatos,
guerras, discordias, abortos, corrupción, dice el Papa. Pero cuando vemos dentro de nosotros, nos damos cuenta que el mal no está solamente fuera, no está solamente fuera. También dentro de nosotros habita ese principio del mal. Entonces necesitamos la conversión, y por eso el Papa Juan Pablo II en esta encíclica, lo digo para los que lo tienen casi terminando, en el penúltimo párrafo del número 13, dice así, habla de esto, dice: el auténtico conocimiento de Dios, del Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión. Contemplar a Dios, que se nos ha revelado plenamente en el misterio pascual de Cristo, hace que brote de nosotros la conversión, el deseo de santidad, brote de nosotros el deseo del bien. Y dice, fíjense, no solamente como un momentáneo acto interior, como una cosa de momento, lo que se puede llamar la conversión afectiva, ¿me entiendes? Afectiva. Te predican, ay sí, lloras, hay una cosa afectiva, pero luego al día siguiente, cero, ¿me entiendes? No hay un movimiento. No solamente como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Esto es lo propio del cristiano, dice el Papa. El cristiano, fíjense, dice así: quienes llegan a conocer de este modo a Dios, su misericordia, etcétera, fíjense, quienes lo ven así, actuando misericordioso como un Padre benigno, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. O sea, este encuentro que luego dirá el Papa Benedicto XVI, que es ahí donde comienza la vida cristiana, en el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con Dios, que en Cristo se te revela como un Padre amoroso, como un Padre que te ama, que te perdona, que viene a tu encuentro, que te levanta, que no te vuelve el mal por el mal, que no te saca en cara tus pecados, etcétera, etcétera, 70 veces 7, todas esas cosas que ya sabemos. Dice el Papa Juan Pablo II, es este encuentro, es lo que nos introduce en un... No podemos vivir sin estar convirtiéndonos constantemente a Él. Y sigue diciendo así, con esto ya vamos terminando: viven pues en in statu conversionis, en un estado de conversión permanente. Esto es el cristianismo. Es un estado de conversión permanente, en el que yo estoy constantemente reconociendo ese Salmo 50 tan bonito, tengo siempre presente mi pecado, pero al mismo tiempo tengo siempre presente también ese amor misericordioso de Dios. En ese estado, es este estado el que traza la componente más profunda de la peregrinación de todo hombre por la tierra, en su estado de peregrino, statu viatoris, dice en latín, ¿no? Statu viatoris, este estado de peregrino es lo que marca justamente el cristianismo. Y por eso, dice el Papa, nosotros como iglesia, si esta es nuestra misión, llevar al hombre al encuentro con Cristo, para que el hombre pueda convertirse y pueda entonces salvarse, entonces hemos de hacerlo yendo nosotros a buscar a este hombre, como el pastor que deja las 99 ovejas y va a buscar a la oveja perdida para hacerle presente el amor misericordioso de Dios. La esposa que va a buscar a su esposo perdido, aunque duerme en la misma cama, pero está perdido, no para recitar los 10 mandamientos y cogerlo con la Biblia en la cabeza a ver si se convierte, sino para cargar con sus pecados. El esposo que no le mete a la esposa adelante, que es una cucufata, etcétera, 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 sino que le hace presente ese amor misericordioso. Cristo crucificado, dice el Papa, es para nosotros el modelo, la inspiración y el impulso más grande. La misericordia auténticamente cristiana es la más perfecta encarnación de la igualdad entre los hombres. Es en la medida en que nosotros somos misericordiosos con los demás que nos hacemos iguales unos con otros. Mientras haya alguien que se sienta superior, que juzgue al hermano, que se ponga por encima del hermano, entonces nunca habrá una igualdad entre los hombres. Es importante hacer lo que Cristo ha hecho con nosotros, que es ese amor misericordioso, ese trato, dice Juan Pablo II,
Cómo nos trata Dios con esa ternura y esa sensibilidad nos permite, digamos así, hacer nosotros un abajamiento hacia la situación del hombre, por más abajo que se encuentre el hombre metido en lo profundo, digamos así, del mar del pecado. Es decir, no somos nosotros los que nos abajamos. Como Cristo se ha bajado a nosotros, ha bajado, ha descendido, ha hecho una kenosis desde el cielo, fíjense ustedes, hasta ti. Tú imagínate la distancia que hay entre el cielo y tú. Imagínate la distancia que hay entre el cielo y tú, o yo. Esa es la distancia que ha recorrido Dios por ti en Cristo, para llevarte al cielo. Como nosotros no vamos a poder recorrer la distancia que hay entre tú y tu esposo, entre tú y tu hijo, entre tú y tu padre, que ha abandonado a tu madre y se ha ido con otra mujer. ¿Cómo no vas a poder recorrer esa distancia? Entre tú y el hermano que te ha ofendido, ¿me entiendes? ¿Cómo no vamos a poder recorrer esa distancia? Entre tú y ese ladronzuelo de la calle. Impresionante. ¿Cómo no vamos a poder recorrer esa distancia? A ponernos a su lado, ponernos de su lado, como Dios se ha puesto de tu lado cuando tú has pecado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esto es, hermanos, la misericordia de Dios. Y esa es la misericordia del cristiano. Esa es la misericordia que necesita este mundo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Termino. De pequeño vi una película, La vida de San Juan Bautista de la Salle, que me impactó chiquitito. Tendría 8 añitos por ahí. Y nos pasaron la película de San Juan Bautista de la Salle. Muy bonita la película. Pero además, a mí una cosa me impactó, que ha marcado mi vida. Fíjense, han pasado 50 años. Ha marcado mi vida, hasta hoy día me lo acuerdo. San Juan Bautista de la Salle, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Lo hacen canónigo de la catedral. Era una familia muy rica y él se termina haciendo sacerdote, ¿no? Y lo hacen canónigo de la catedral de Reims, que era el pueblo donde él vivía, ¿no? Y entonces, después de la celebración litúrgica, él estaba volviendo a su casa en una de esas carrozas, pues gente rica, ¿no? Y tenía un crucifijo así grande, bellísimo, de oro. Pues sí, tendría que buscarlo, posarlo allá con el pectoral, ya, ¿no? Entonces, un crucifijo lindo. Y estaba en la carroza, y la carroza un momento pasa por un mercado, una zona de, digamos, tráfico, ¿no? Y un chiquillo mete la mano por la ventana y ¡pa! Le arranca la cruz y sale corriendo. Un mocoso. Este santo se baja de la carroza y se pone a perseguir al chiquillo, lo que es lógico, ¿no? Le está robando, ¿no? Además una cosa bellísima. Y se ve la película, es impresionante cómo el chiquito corre asustado, se mete por las callecitas, los callejones, y el otro va corriendo detrás. Era un sacerdote joven, fuerte, por lo menos así lo ponían en la película, ¿no? Etcétera. Y entonces va corriendo detrás, y la cámara es muy interesante, porque la cámara pone el rostro del niño, ¿no? Y asustado, corriendo, y el rostro del otro, que parece enfurecido, ¿no? O sea, enfurecido parece, es la impresión que da, ¿no? Bueno, hasta que al final el chiquito se mete en un callejón sin salida y ¡pa! Ya no puede salir. Y el santo llega, sudando, es un desastre, lo mira, se para delante de él y dice, este le va a meter una. Y lo mira y le dice, te la regalo. Se da la vuelta, impresionante, se da la vuelta a buscar su carroza. Impresionante. Esto es el amor. Esto es la misericordia. Si se la había regalado, si a él no le interesaba, porque estaba suficientemente desprendido de los bienes, como tendríamos que estar todos, bastaba que lo dejara ir. ¿Me entienden? Bastaba que lo dejara ir. Era suficiente. ¿Por qué se dio todo ese trabajo? Esto, el Papa no pone este ejemplo, pero lo explica muy bien. Porque la misericordia no es, aquí no ha pasado nada, no. Esto no es la misericordia. La misericordia no es, aquí no ha pasado nada. La misericordia es, aquí ha pasado algo. Tú me has robado, tú me has mentido, tú me has engañado. Sí ha pasado algo,
pero yo te perdono. Yo te perdono. Pasaremos ahora en la segunda parte. Les voy a contar lo que dice el Papa Francisco sobre este tema, que es muy, muy importante. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Curso Dios rico en misericordia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara.